Outro negócio. Não sei se ele tá. Kita mana sih tak tahu normal. Não tá tão normal. Seria uma cheira lá suja, então tá normal. ¿Cuándo el examen de ustedes? Segunda-feira. Agora. Por isso a desespero pelo repasse. Segunda agora. Ah, não me faz. Tem que terminar a pertença. Tem que terminar aquele pertença. Ele falou que ia terminar aqui, ele já ia dar um repasso. Alto. Cuidado para lá, de matar. Se perdeu os outros. Síndrome de mala absorción intestinal. Não tem o slide ainda, só pega depois. Buenos dias. Amém. Veio dar uma boa notícia? Uma semana a mais para integrar. Já ele colocou seus horários. Colocou seus horários. Na prova? Até hoje? Hoje não, né? Tá vendo? Ah, fizemos então. Aqui é a aula extra. Mas é questão de prova, você vai conseguir fazer? Vou. Aline. Não, puto a linha de Matheus. Tchau, você está me queimando. Não. O senhor nem falou pra ela bem-vindo ao Paraguai hoje? Não, eu tava olhando na câmera, né, pra ver se... Cadê a Aline, velho? Por isso que eu vi aqui. Não, ela veio hoje. Nada, minha cara tá ó. Antônio. Presente. Camila. Carmen Calundas. Presente, doutor. César Júnior. No olho. Ah, tá digitando. Eu sou bem.
Aí ele vem, só que ele chega atrasado, mas ele vem. Cristiana Marilla, presente. Giovanni Franco, Presente. Ilana Neves, Presente. José Rivaldo, Joyce, Ela chega atrasada, mas ela vem também. Monique, Presente. Núbia, Tatiana, Presente. Verônica, Essa vez vocês não vêm. Victoria, Presente. Lai, Janaína. Né? Jailane. Como? Jailane. Es una letra criatura. Garras. Janaína. No sé qué era, no sé. Una clase rapidísima de mala absorción intestinal. Le voy a hablar así de mala absorción intestinal, principalmente los grandes cuadros. No me voy a adentrar de... No te llamé, ¿verdad? César, no te puse medio presente. Ya. Me dijeron lo que llega un poco atrasado. Bueno, el síndrome de mala absorción intestinal, también conocido en otros libros, vamos a encontrar absorción deficiente de alimentos, mala absorción intestinal, problemas de absorción de alimentos, problemas de absorción de nutrientes. Doutor, o senhor pode apagar essa luz, por favor? Pero para este puedo apagar el otro, me siento menos tímido. Bueno, el síndrome de mala absorción intestinal, nosotros vemos, ¿verdad? Es ¿Apagó ahí? En el examen fui a hacer eso, ya está, ya traí, ya para. Por si acaso está prohibido ese reloj. Una vez lo he visto así en internet, eso, y dije, voy a probar eso. Y me fui estaba en un auditorio, estábamos 8 profesores, estábamos en el examen. Nadie se distribuye ese todito por todos lados. Después nos reuníamos y hablábamos, cacheteábamos, ahí nos separamos la otra, todito brillado. E aí aprovou todo mundo, será? No, suspendimos el examen, cambiamos de. Le hicimos 3 electrónicos. El síndrome de mala absorción intestinal es una enfermedad muy frecuente, ¿verdad? Se define como un conjunto de síntomas y signos producidos por déficit nutricional secundaria a una inadecuada absorción a nivel intestinal de nutrientes, principalmente proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, ¿verdad? ¿Qué pasa con el síndrome de mala absorción intestinal? Nosotros vamos a hablar de un síndrome vamos a hablar del síndrome como tal, ¿verdad? De un conjunto de síntomas y signos. No vamos a hablar de una patología específica porque son variados y para su diagnóstico no es tan fácil, ¿verdad? El síndrome de mala absorción puede ser resultado de un defecto en el tracto gastrointestinal que conduce, ¿verdad?, a la deficiencia nutricional o a la malnutrición. Muchas veces podemos encontrar, ¿verdad?, la malnutrición en pacientes, por ejemplo, que ya vieron el Kwashiorkor y el marasmo, que son por deficiencia nutricional, ¿verdad? Después tenemos lo que son los trastornos de deficiencia, trastornos gastrointestinales que producen deficiencia. Por ejemplo, tenemos un ejemplo bien dado, son pacientes que se hacen cirugías de reducción de estómago.
pacientes con intestino corto por a veces trombosis en los mesentéricos donde tienen que quitarse parte del intestino. Tenemos enfermedades como enfermedades de Crohn, tenemos enfermedades pancreáticos, entonces son muchos. Entonces vamos a basarnos más bien en el síndrome de mala absorción, vamos a basarnos en el tipo de síntomas y síntomas que presentan cada tipo de mala absorción. Yo les voy a hablar de cada patología, pero centrado, lo que yo quiero que ustedes se centren es qué cuadro clínico va a pasar cuando no se absorbe grasa, qué va a pasar cuando hay déficit de carbohidratos, qué va a pasar cuando hay déficit de vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces nos vamos a profundizar para el examen en enfermedades, porque en enfermedades, por ejemplo, enfermedades de Whipple, enfermedades de Crohn, eso tiene muchas manifestaciones, la amiloidosis, hay muchas, ¿verdad? Y generalmente son asociados a enfermedades del intestino delgado, ¿verdad? El intestino delgado es el que va a estar con problemas, desde el duodeno hasta el hígado. Este es, como yo le había dicho, es un síndrome altamente complejo, ¿verdad? Fisiológicamente es muy complejo, pudiendo obedecer a una multitud de causas en función del origen del problema y el tipo de mala absorción, pudiendo tratarse de un déficit total o un déficit específico de algún nutriente concreto que tenga el paciente, ¿verdad? Puede ser hidratos de carbono, grasas, hierros, proteínas. Por ejemplo, todo alimento que yo absorbo, ¿verdad? Incluye la digestión, ¿verdad? Desde el consumo, meter en la boca, digestión y absorción, ¿verdad? La asimilación de todos se dividen en dos. La digestión consiste en la fragmentación de los alimentos por los jugos gástricos. Nosotros comemos el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, descompones eso en partículas, ¿verdad? Más los jugos pancreáticos y las sales biliares que posteriormente serán asimilados por el organismo, ¿verdad? Mediante la absorción. Entonces ellos se descomponen en partículas, ¿verdad? A través de la alimentación. Entonces nosotros tenemos enfermedades que se van a producir desde el estómago, ¿verdad? Por deficiencia de uso del jugo gástrico. Por ejemplo, en pacientes que consumen demasiado omeprazol, que tienen problemas de gastritis o una pangastritis donde el proceso inflamatorio del estómago dificulta esa descomposición de los alimentos, ¿verdad? Los jugos pancreáticos, cuando nosotros tenemos lesiones pancreáticas de obstrucción de la cabeza del páncreas y nosotros no tenemos salida de jugos biliares ni de las enzimas pancreáticas para la disolución de grasas y de los alimentos, ¿verdad? Después tenemos generalmente los problemas de absorción. Los problemas de absorción tenemos, ¿verdad? Son tres fases que se presentan, ¿verdad? Fase de la luz intestinal, ¿verdad? Donde se lleva a cabo la hidrólisis de los alimentos, la descomposición de ese alimento como para poder absorberse. Tenemos la función de la mucosa, el cual lleva a cabo la absorción de los nutrientes a través de la mucosa para pasar a la fase de transporte, que es la fase, una vez absorbidos los alimentos, son transportadas a través de los torrentes sanguíneos, ¿verdad? A través del mesentérico. Ese mesentérico lleva a la porta y va al hígado para hacer una depuración también de lo que es necesario y lo que no es necesario. Entonces, todas estas funciones pueden estar afectadas, ¿verdad? Entonces, son varios trayectos que nosotros podemos presentar, ¿verdad? Desde la digestión, la absorción. ¿Qué tipos de mala absorción existen? ¿Verdad? Existen, ¿verdad?, mala absorción de grasa, mala absorción de carbohidratos o hidratos de carbono. Generalmente se ve mucho en la intolerancia a la lactosa, es la más frecuente.
las de vitaminas y oligoelementos. Quiera o no, todos nosotros tenemos un cierto déficit de mala absorción. Yo personalmente, ¿verdad?, tengo una intolerancia a la lactosa. Yo no puedo tomar leche. Yo tomo leche y me produce un cuadro irritativo intestinal impresionante. Yo tomo leche y estoy acá, tomé un vaso de leche ahora, estoy hablando acá con ustedes, de repente siento mi estómago, pero ya me duele, ya me da dolor. Si yo no me voy al baño enseguida, ¿verdad?, yo voy a pasar muy mal, ¿verdad? Y generalmente me suele cursar con una diarrea explosiva, diarrea, ¿verdad? Pero, como le había dicho en el cuadro anterior, ¿verdad?, no es un déficit total, ¿verdad?, de mala absorción, porque yo puedo comer queso, yo puedo tomar helado, leche, tranquilamente. La única cosa que me hace mal es la leche, ¿verdad? Hay alguien acá que también cursa con algún tipo de intolerancia, es muy frecuente, ¿alguien? Yo no tomo vergüenza, yo tomo leche y chao, ¿verdad? Pero yo no tenía esa intolerancia cuando era niño. Yo tomaba leche normal. Después de adulto comencé a presentar esa intolerancia. ¿Verdad? La mala absorción de grasa se da por alteraciones de las secreciones de los niveles de sales biliares y del páncreas. Acuérdense que las sales biliares y el páncreas son lo que digieren las grasas. Por eso todo paciente que tiene una piedra en la vesícula, ¿verdad?, y está inflamado, no puede liberar sales biliares, él no va a digerir esa grasa. ¿Y qué cursa con eso? Muchas veces el paciente come comida con grasa y yo tengo una colecistitis y me va a producir problemas en la descomposición de ese medicamento. Mi estómago está pesado, siento que no digiero en los casos más leves, o me puede producir un dolor intenso tipo cólico, que es un cólico biliar. Entonces eso ya me está avisando que yo ya estoy teniendo un déficit de las enzimas, de las sales biliares, ¿verdad?, de la bilis. Déficit biliar. Anomalías de la estructura de la pared intestinal que impidan la absorción. Ahí podemos hablar de enfermedad de Crohn, podemos hablar de la amiloidosis, de mucho. Y obstrucciones linfáticas, donde muchas veces esa obstrucción linfática me disminuye, me produce una mala absorción de la grasa, ¿verdad? Las absorciones de los hidratos de carbono. Hay pacientes, es el más habitual, ¿verdad?, y es la tolerancia a la lactosa. Hay pacientes que no pueden ni ver queso, leche, nada, ¿verdad?, producen. Después tenemos las vitaminas y oligoelementos, ¿verdad? El déficit de la vitamina 12 es la más frecuente y se debe a un factor intrínseco, ¿verdad?, una deficiencia pancreática, sobrecrecimientos bacterianos o secundarios a recepciones intestinales. Cuando, por ejemplo, tenemos que agarrar y quitar en una cirugía parte del colon, del intestino, ¿verdad?, por alguna trombosis mesentérica, ¿verdad?, son cirugías, y ese paciente puede producir déficit de vitamina B12. Le había hablado, ¿verdad?, de una de las patologías más frecuentes, donde el médico tiene que tener mucho cuidado con el paciente, porque se produce mucha mala absorción, es en los pacientes que se hacen tanto la reducción de estómago como el bypass intestinal. El bypass intestinal actualmente no es recomendado, pero está haciendo todavía, ¿verdad? Entonces, ¿no saben qué es el bypass intestinal? ¿No saben? No sé.
El ¿Qué? bypass intestinal. balón. No, el balón es otro. No. El bypass intestinal, generalmente tenemos el estómago, vamos a poner el estómago, ¿verdad? Y tenemos lo que es la parte de la porción del duodeno, donde sale la cabeza del páncreas, ¿verdad? Y después viene el intestino. El bypass intestinal es un procedimiento que se hace para reducción del estómago, que actualmente no está, se hacía mucho, hace 10 años atrás, actualmente no se hace, pero en algunos casos hace, ¿verdad? Donde él agarra y hace una anastomosis del estómago con parte del intestino, ¿verdad? Una gran parte del intestino, yo no sé cuántos centímetros agarra y hacen una unión donde la comida se alimenta y gran parte de ella pasa directamente al intestino y otra parte pasa hacia el duodeno. Esta parte que no pasó por el intestino no produjo el paso del paso por las sales biliares, las pancreatinas, nada. Entonces el paciente tiende a perder peso, ¿verdad? Porque esa alimentación no pasó por ese paso de degradación, entonces no es absorbido por el intestino. Normalmente os Doutor. pacientes estão fazendo a cirurgia bariátrica, né? Da deficiência de B12. Sí, todas estas cirugías tienen muchas deficiencias, principalmente B12, calcio, tienen muchas deficiencias porque dependería mucho de qué tipo de cirugía se está planteando en este tipo de pacientes, ¿verdad? Pero el bypass, por ejemplo, es una cirugía que agarra y el duodeno, ustedes saben que en el duodeno se desemboca el páncreas o hasta la válvula Whipple, ¿verdad? Whipple, ¿verdad? Dentro de ese, él secreta esos jugos pancreáticos como para poder disolver esos alimentos y puedan descomponer en partículas pequeñas como que puedan ser absorbidas, lo necesario. Pero él pasa esa etapa. Entonces la absorción de la medicación sin pasar por esa etapa, él pasa directo, ya no se absorbe en ninguna parte del intestino. El paciente tiende a tener, por ejemplo, una esteatorrea, muy frecuente una esteatorrea en los pacientes. ¿Verdad? Existen a su vez numerosas enfermedades o afecciones que causan dificultades en la absorción intestinal y estas pueden clasificarse en las causas de insuficiencia pancreática exócrina, pancreatitis aguda, fibrosis quística. Las fibrosis quísticas vemos desde niños pequeños, cáncer de páncreas, ¿verdad? Resección de páncreas, cirugía para resección de páncreas, déficit de sales biliares o producción de bilis, las hepatopatías colestásicas, donde hay una obstrucción en la región del colédoco, sobrecrecimientos bacterianos y obstrucciones biliares. Enfermedades de la mucosa o pared intestinal son los más frecuentes. Ahora tenemos las famosas enfermedades celíacas. Las enfermedades celíacas, también conocido, ¿verdad? La enfermedad celíaca tiene un nombre muy conocido en el Brasil. Está el sprue tropical y no tropical, que es una enfermedad celíaca, tiene otro nombre. Nosotros conocemos como el sprue tropical y no tropical. Las enfermedades celíacas generalmente tienen intolerancia a cierto tipo de sustancias y cuando comen eso se irrita mucho la parte intestinal y la mucosa y la pared intestinal se ven afectadas y no absorben, ¿verdad? La enfermedad de Crohn es una enfermedad que es una inflamación de todo lo que es el trayecto intestinal, puede ser completo o por parte, y no tiene un tratamiento específico, y el tratamiento es solamente control de los factores causales. Acá está el sprue tropical y el no tropical, que entra dentro de lo que es la clasificación también de enfermedades celíacas.
síndrome del intestino corto en pacientes operados, ¿verdad? Enteritis por radiaciones, que serían pacientes con cánceres que llevan quimioterapia o radiaciones, enfermedades de Whipple, que es una enfermedad sumamente grave que se ve por una infección, inmunodeficiencia por IgA, que se ve en pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, ¿verdad? Que se ve en los pacientes que se presentan, en pacientes jóvenes que se presentan con cirrosis hepática y EPOC. Tenemos la amiloidosis, que es una enfermedad sistémica que puede presentar muchos cuadros clínicos. Las enteropatías por VIH, por SIDA, ¿verdad? Ya en la etapa de SIDA tenemos los déficits de lactasas que no descomponen lo que es la lactasa, las mastocitosis, las enteritis eosinofílicas o alérgicas, las yardias, las causas vasculares y linfáticas, linfangitis intestinales, insuficiencia cardíaca congestiva, tuberculosis abdominal, deficiencias mesentéricas crónicas, linfomas intestinales. Otras causas pueden ser por postcirugías gástricas o intestinales, linfagiectasia intestinales y gastritis atróficas. Yo no le había hablado a ustedes también de un déficit que se presenta mucho en un paciente, por ejemplo, por déficit del paciente con déficit de vitamina B12. El paciente con déficit de vitamina B12 no solamente se ve en sobrecrecimiento o deficiencia pancreática. Todo paciente consumidor crónico alcohólico tiene deficiencia de B12. Ustedes acuérdense que el B12 actúa directamente sobre el sistema nervioso central y ese paciente va a comenzar a presentar motivo por el cual el paciente presenta muchos temblores en la mano, puede presentar neuropatías, puede presentar parestesias, el paciente pierde la sensibilidad, no es igual. Voy a hablar de las causas más comunes, ¿verdad? De mala absorción. Enfermedad celíaca, que ya habíamos hablado, suele observarse en niños, pero también puede presentarse en adultos. Esto es una enfermedad donde el niño presenta deficiencias de múltiples vitaminas, oligoelementos. La intolerancia a la lactosa suele iniciar en la infancia, pero también puede aparecer en los adultos. Desaparece al dejar los alimentos con lactosas. La enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, es una enfermedad muy frecuente. Si la inflamación de la pared del intestino es extensa, puede impedir la absorción total de los nutrientes. La enfermedad de Crohn, hace poquito mi hijo llegó y me dijo: papá, ¿qué es la enfermedad de Crohn? ¿Verdad? Porque el paciente no puede comer nada, los 8 años. El paciente no puede comer nada, él constantemente tiene que estar cuidando su alimentación, no puede comer chocolate, no puede comer su hamburguesa, todas esas cosas. Yo, ¿de dónde sacaste una enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn, yo no sé, ¿alguien tiene hijos acá? Yo no sé si los hijos de ustedes les gusta ver YouTube y ver Mr. Beast. Impresionante el Mr. Beast. Y una vez ese Mr. Beast tiene la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Y él estaba hablando así que a mi hijo lo que más le llamó la atención es que el tipo tiene una red de hamburguesas, tiene chocolate, todas cosas, y él habló que él no podría probar sus propios productos porque él tiene la enfermedad de Crohn. Y ahí se quedó grabado a mi hijo y vino y me preguntó, ¿verdad? Me llamó un poco la atención porque no es una enfermedad muy frecuente, ¿verdad? Es una enfermedad así de muy frecuente. La enfermedad de Whipple es una afección poco común y potencialmente grave que afecta el sistema digestivo. Esta es causada por una bacteria, que es la bacteria de Whipple. Diagnóstico se hace a través de biopsia porque el sistema dentro de la glucosa. El síndrome del intestino corto es por extirpación de gran parte del intestino.
se ve en las enfermedades principalmente por obstrucción mesentérica. Vemos en pacientes, por ejemplo, donde acá se ve mucho, por ejemplo, en pacientes con heridas de arma blanca, donde agarra el mesenterio y produce un sangramiento. Al no tener irrigación esa parte del intestino, hay que extirpar, ¿verdad? Síndrome de absorción de sobrecrecimiento bacteriano. Se debe a un crecimiento exagerado de las bacterias en el interior del intestino. Giardia lambria, cualquiera de las, no solamente bacterianas, ¿verdad? La bacteriana hablamos principalmente de Lecherichia coli, ¿verdad? Pero también tenemos las parasitarias. Infecciones intestinales, ¿verdad? Por Giardia o por parásitos. Raramente la utilización de los medicamentos como la colestyramina, las tetraciclinas y las fenitoínas pueden producir mala absorción de algún tipo de nutrientes en concreto. La fenitoína es un medicamento de uso continuo en pacientes, todos pacientes que tienen epilepsia. Esos pacientes con epilepsia tenemos que hacerle su control proteico, ¿verdad? Por lo menos una vez al año o 2 veces al año. La tetraciclina son antibióticos, pues si se usa antibióticos de larga data tenemos que hacer también unos estudios. Las enfermedades del páncreas, principalmente la pancreatitis crónica o la fibrosis quística. La fibrosis quística pasa principalmente, se ve en niños pequeños. Este diagnóstico, o sea, su sintomatología es muy florida, ¿verdad? Es un niño, el famoso niño con escarcha, se le dice. Es el niño que tiene problemas de sal, el niño es un niño salado, ¿verdad? Que él tiene como si fuera polvo o nieve por su piel, ¿verdad? Y uno le agarra, le toca y es salado, el niño es salado, el famoso niño salado, ¿verdad? Es salado, Salgado. Él tiene problemas con eso, ¿verdad? Y estos niños, por lo general, ¿verdad? Tienen, si es que no es tratado en forma correcta, ellos tienen no estamos hablando de sudor, doctor. Si yo sudo, voy a sentir salado, pero el niño está seco, puede estar en el aire acondicionado, vos ves, y él está así, todo tranquilo, ¿verdad? Es como si fuera que va a agarrar una cerveza así, está el famoso trincando, ¿verdad? Seco blanquito, ¿verdad? Eso es sangre. Ahí conhece. Y por eso se le dice escarchado, escarchado. La escarcha es el famoso, se queda el hielito, ¿verdad? Entonces una cerveza que ustedes le dicen trincado es escarchado, ¿verdad? Es como si fuera que tiene nieve. La enfermedad del hígado o vías biliares, la cirrosis hepática es un gran problema, porque la cirrosis hepática, ¿verdad? Va a tener déficit de vitamina K, déficit de calcio. La cirrosis hepática produce millones de veces mala absorción, ¿verdad? Aunque en la fase de absorción el está normal, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el hígado no va a poder sintetizar eso para que se pueda utilizar. El problema es la producción o salida de bilis. Voy a hablarle, esto es lo más importante de nuestra clase, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado de estas otras enfermedades, son importantes que conozcan, pero sí cuáles son los síntomas de mala absorción, ¿verdad? Que se presentan. Existen los famosos síntomas digestivos y los extraintestinales derivados de déficit nutricional, ¿verdad? En niños, la mala absorción produce desnutrición desde el inicio, puede ser marasmo o Kwashiorkor o problemas en el crecimiento, desarrollo, osteomalacia o niños de huesos blandos con déficit de calcio por falta de absorción de calcio y vitaminas.
paciente puede estar anémico por falta de absorción de hierro, ácido fólico o vitamina B12. ¿Verdad? Uno de los que es más frecuente en niños, ¿verdad?, es la parasitosis intestinal. Las manifestaciones digestivas que nosotros presentamos, tenemos diarreas agudas, pueden ser intermitentes o crónicas. Las heces, generalmente en la esteatorrea, que es la no absorción de grasa, suelen ser malolientes, muy pastosas, pueden estar pálidas y suelen ser voluminosas. Pueden estar pálidas en el caso de que sean lesiones, principalmente lesiones del hígado. Pueden estar voluminosas por déficit de absorción. Esas vitaminas se descomponen a nivel del intestino grueso y se aumenta el volumen, ¿verdad? ¿Cómo se puede? Malolientes porque esa descomposición misma puede ser mal olor y generalmente suelen ser pastosas. Y cursa con pérdida de peso. La esteatorrea es cuando el paciente tiene heces fecales y presenta dentro de las heces fecales como pequeñas acúmulos de grasas blancas, ¿verdad? Hay un medicamento que se usaba antiguamente en el Brasil, en el Paraguay también había, pero no se llegó a usar muy frecuentemente, que utilizaban, tal vez algunos conozcan, la Orlistat. Orlistat. ¿Conoces? Ajá. ¿Le escuchó? Creo que es Orlistat. Él es un medicamento que se tomaba y él lo que hace es no deja al intestino descomponer ni absorber la grasa. El problema de todo paciente con mala absorción de grasa es que, ¿verdad?, él come algún tipo de comida grasosa, algún tipo de fritura, un poco único, y él aumenta mucho el peristaltismo y el paciente muchas veces tiene que ir al baño y el paciente muchas veces no puede atajar porque es grasa, un aceite y va saliendo. Muchas veces no le da tiempo al paciente de irse al baño. Algunas veces, por eso ese medicamento es bueno tomar dentro de la casa, ¿verdad?, para que vos no estés. Hubo casos de pacientes que se fueron, en casos de leyendas de internet, que se fueron en una churrasquería, comieron una picaña con grasa, comieron una comida y enseguida cuando le dio la gana de irse al baño, se defecó por él mismo, ¿verdad? Porque no puede dar. Y por eso ese medicamento es muy bueno, pero si te vas a quedar en tu casa, porque muchas veces no te da tiempo ni para llegar al baño, ¿verdad? Porque él va saliendo y va saliendo y él forma una masa pastosa, ¿verdad?, y muy maloliente. Imagínense, usted está en un restaurante y llegan ahí y se defecan todo por usted, ¿verdad? Y él defeca grasa, es grasa lo que es, ensucia todo. Las hematológicas, tenemos anemias microcíticas. Cuando nosotros tenemos la anemia microcítica, se debe generalmente a déficit de hierro. Y las anemias macrocíticas, aumento es grande el glóbulo rojo, pero no es funcional y es por déficit de vitamina B12. También tenemos la microcítica, microcrómica, ¿verdad?, en el déficit de vitamina B12, de vitamina de hierro y ácido fólico. Y tenemos lo que es las afectaciones de la cascada de coagulación o hemorragia por déficit de vitamina K. La vitamina K, ¿verdad?, se absorbe en el intestino, pasa por el hígado, se sintetiza en el hígado y se vuelve dentro de lo que es dentro de la cascada de coagulación, uno de los elementos más importantes que hay. Si yo tengo un paciente con cirrosis hepática,
ese paso está generalmente afectado y el paciente con cirrosis hepática generalmente tiene déficit de vitamina K, motivo por el cual el paciente con cirrosis hepática, una de las primeras causas de muerte de él es la hemorragia digestiva alta, porque él tiene déficit del factor de coagulación, principalmente el factor de Williams, donde no le ataja esa coagulación, no es eficaz y el paciente sangra hasta morirse prácticamente si es que no se le realiza un procedimiento de endoscopía y pinzamiento de esa varice que está sangrando, porque no para de sangrar, él sangra directo, sangra. Músculos esqueléticos, ¿verdad? Vemos principalmente en deficiencia de calcio y vitamina B12. Tenemos la osteoporosis y las fracturas óseas, donde el hueso, en vez de ser un hueso, ¿cómo le voy a decir? Es un hueso entero, el hueso generalmente está todo descalcificado, ¿verdad? Entonces, el paciente con una fractura ósea patológica, cualquier golpe, mal movimiento o caída, ¿verdad?, se le dice fracturas patológicas, porque el paciente se rompe sin que haya un mecanismo donde él tuvo que tener una fractura. Tenemos la tetania y la parestesia. La tetania y la parestesia se da principalmente por déficit de calcio, magnesio, vitamina D3. La vitamina D3 y también está relacionado a la vitamina B12. La tetania es un cuadro, ¿verdad?, que se presenta generalmente en el paciente con tétanos. ¿Alguien me puede decir qué se presenta en el paciente con tétanos? ¿Qué son sus etapas de tétano? Por ejemplo, el paciente con tétano va a recibir una lesión, ¿verdad? Él hizo un proceso inflamatorio y comienza lo que es la tetania. La tetania tiene una facie, tiene una cara, tiene una presentación corporal y después, ¿verdad?, termina en una presentación, ¿verdad?, corporal. Tetania. ¿Ah? No tiene trismo. Él tiene una facie sardónica, ¿verdad? La facie sardónica. Estira todo, ¿verdad? El trismo es cuando muere. Él tiene una risa sarcástica que es el músculo todo contraído. Esa es la primera facie que presenta el paciente, ¿verdad? Después viene la fase de contracturas musculares completas, hasta que llega a una fase donde el paciente presenta una posición de risa sarcástica, contracciones musculares completas, y él adopta una posición donde solo la cabeza y el talón tocan la cama y se arquea el paciente. Por eso se dice que él tiene una facie de presentación, la facie sarcástica, sardónica, sarcástica. ¿Conocían? Yo tampoco. La verdad, visto la fase sarcástica, pero le mandamos a un centro de mayor complejidad. El paciente falleció, creo. Piel y mucosas. Presentamos hematomas por déficit de vitamina K, petequias, ¿verdad? Y las petequias también por déficit de vitamina C. Presentamos edema por déficit de proteína y albúmina, ¿verdad? Este paciente disminuye la albúmina, aumenta la presión hidroestática del plasma y fuga de líquido al tercer espacio, ¿verdad? El paciente se edematiza todo, pero cuando nosotros le hacemos un examen de laboratorio, nosotros vemos que dentro de la sangre tiene glóbulos rojos, pero el plasma que tiene que ayudarle a llevar eso va a estar disminuido, menor a 30%, ¿verdad? Es lo que nos dice que el paciente está deshidratado. Él está lleno de líquido, pero a nivel
circulatorio del paciente está deshidratado. Alteraciones en las uñas por deficiencia de hierro, uñas frágiles que se rompen fácilmente. Las endocrinas, ¿verdad? Tenemos alteraciones menstruales, impotencia e infertilidad por déficit de proteína. Una de las primeras cosas que se le da a la paciente que quiere tener hijo, ¿verdad? Que está logrando tener hijo, es el uso de una vitamina. ¿Cuál es? El ácido fólico, una de las primeras correcciones que tenemos que hacer. Entonces, ya le da ácido fólico. ¿Por qué ustedes están tomando todo ácido fólico? Les falta todavía unos años. En mi facultad, voy a contarles una historia para descontraer un rato, ¿verdad? En mi facultad, generalmente, acá no es tanto, no veo mucho, ¿verdad? Pero en mi facultad, como una facultad, una universidad federal, pública, generalmente tenía que tener mucho cuidado con la alumna de sexto año. Querían tener o tienen una tendencia a recibir un doble título. Recibían su título de médico y salían embarazadas. Nuestro chico me está dando, ¿verdad? Querían sexto año. Es más fácil producir antes que en el sexto año. Yo no sé por qué en el sexto año ahí la gente tenía un pavor a la alumna de sexto año, a las residentes. Y no crean que no existen. Cuando ustedes llegan en el internado, ustedes van a ver en el hospital varios, van a estar más, no de esta facultad o de otra, pero de varios. Sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Tenemos neuropatías periféricas, déficit de vitamina B12 y tiamina, principalmente en pacientes alcohólicos. Alteración de la visión, déficit de la vitamina A. El síndrome de mala absorción de proteínas, ¿verdad? Tenemos pérdida de peso y masa muscular. Déficit de albúmina. El déficit de albúmina que produce edema. Exactamente. El déficit de albúmina se ve principalmente en pacientes con cirrosis hepática, donde hay mucha fuga de albúmina. Ahí está luego la respuesta, es que tengo que preparar un examen mejor. La mala absorción de carbohidratos, de carbono, generalmente da una diarrea osmótica. Ya dio diarrea, ¿verdad? Con el doctor. Bueno, ¿cuáles son los 3 tipos de diarrea que se presentan? Aquí, doctor. No vi no, doctor. Doctor Jorge, no. Doctor Jorge colocó acá en su informe que él já dio diarrea. Ah, tá. Só ele deu trabalho pra gente fazer isso. Falou domingo. É isso mesmo. Entonces uno tiene que estar haciendo trabajo, que tiene que dar clases estudiar, no perder tiempo haciendo esas cosas. Ojalá que borre eso, no me complique. Ele falou sobre o Porque él es mi jefe. Nosotros tenemos 3 tipos de diarreas. Las diarreas se dividen en 3 tipos, ¿verdad? Una de las diarreas es una de las clasificaciones que nosotros tenemos es la diarrea aguda y la diarrea crónica. Dentro de la diarrea aguda, nosotros tenemos la diarrea secretora, que su principal ejemplo de la diarrea secretora es el cólera. Después tenemos la diarrea osmótica. La diarrea osmótica es la diarrea acuosa, que es aquella líquida, ¿verdad? Que aunque vos comas sólido, vos te vas en el baño, te sentás y parece que está orinando, ¿verdad? Líquida. Y este tipo de diarrea generalmente produce un cambio en el pH intestinal, el cual va a producir la diferencia entre la secretora y la osmótica es que la secretora no produce irritación perianal.
y la osmótica produce mucha irritación perianal. El paciente no puede ni limpiarse la cola de tanto que le arde, ¿verdad? Es muy frecuente eso, ¿verdad? Después tenemos lo que son las diarreas secretoras, osmóticas y enterohemorrágicas, que vienen acompañados con sangre, generalmente se da por Shigella y Salmonella. Las diarreas acuosas es mala absorción y generalmente es por rotavirus o virus redondo. Y las diarreas secretoras generalmente es por cólera. Las secretoras ya se dice el nombre de que el intestino, en vez de absorber, él expulsa líquido. Entonces, aunque vos no comas nada, no tomes nada, vos seguís con tu diarrea. Hay un desequilibrio en lo que es la mucosa y la parte digestiva. Y la diarrea secretora hay que corregir rápidamente, ¿verdad? Porque si no, el paciente puede llegar a deshidratarse y tener un cuadro severo grave, ¿verdad? Qual desidrata rápido? Essa segunda? Los dos deshidratan, ¿verdad? Pero la secretora principalmente es cólera. Es el que quita líquido, el paciente se queda seco. Y entonces, lo recomendable siempre con una diarrea es la hidratación, ¿verdad? Por cada deposición líquida que tenga el paciente, se recomienda 250 ml de suero de reconstitución oral o suero oral. Solo que el suero oral, por ejemplo, en las criaturas no te van a tomar. Difícil. Porque es, al inclusive en el abierto es difícil, ¿verdad? Pero es muy importante y hay varias presentaciones. Por ejemplo, nosotros no tenemos presentaciones que son saborizados. Vienen presentaciones que son, por ejemplo, en... ¿cómo se llama eso que se chupa? Es como un helado, así que se paga en su casa. Es como un picón de va chupando así, vos dice, dale todo lo que quieras. ¿Verdad? Essa coisa aí do pH baixo? ¿Cómo? Na coisa do pH baixo? La acuosa, el pH va a aumentar porque va a ser ácido. Va a ser baixo? No, baja. Se vuelve ácido, muy ácido. Y la diarrea acuosa es la diarrea que te da, vos estás así de repente, te da el dolor, no se va a ir mañana y ya, y ahí acaba, mejor. Entonces estás y no, y de repente da dolor y vas, ¿verdad? Son varias cantidades. La diarrea secretora no, la diarrea secretora del paciente es diarrea. ¿Verdad? Produce muchas flatulencias en los carbohidratos, en los hidratos de carbono. El paciente se estufa mucho, ¿verdad? Siempre acompañado con la diarrea, ¿verdad? Toda la diarrea osmótica, el paciente se estufa, va en el baño y mejora, ¿verdad? Se presentan diarreas explosivas por la mezcla de meteorismo y diarrea acuosa. Tiene muchos gases, ¿verdad? Y la diarrea acuosa, entonces es una diarrea explosiva. Bueno, los exámenes que son muy importantes, ¿verdad? Función, siempre el examen va a estar en función a los elementos que va a estar alterado. Por eso habíamos hablado cuál la grasa, cuál la, ¿verdad? Grasas, carbohidratos, de carbono, proteínas, los cuales se sospecha un trastorno o déficit. Se suele realizar los siguientes diagnósticos. Si es por grasa, nosotros tenemos que hacerle al paciente las pruebas cualitativas por tinción de Sudán y con ellas van las pruebas cualitativas y cuantitativas. Cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? La prueba de Sudán se considera positiva si el porcentaje de grasa eliminada es mayor del 15% respecto a la ingerida. Para eso se le da al paciente 100 gramos de carne o 100 gramos de grasa, ¿dónde está? 100 gramos de grasa, ¿verdad? En un periodo de 72 horas y vamos controlando las heces fecales. Se considera una esteatorrea cuando las heces fecales sobrepasan 6 gramos diarios de grasa.
Después tenemos los análisis que son más complejos, ¿verdad? Que son la reflexión de infrarrojo o test de Nira y las pruebas de aliento con trioleíno. No conozco, nunca vi, primera vez que leí. La prueba de intolerancia a carbohidratos, ¿verdad? Descartar fundamentalmente intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Pruebas de la D-siloxilasa, pruebas de aliento con lactosa deshidrógeno. Estas son unas pruebas que generalmente se hacen cuando hay sospecha. Salió positivo, no me da el diagnóstico. Yo no puedo salir, si me salió este positivo, yo no te puedo decir que tenés una intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Después viene otra prueba que yo tengo que confirmar. Exploración diagnóstica de mala absorción de proteínas, ¿verdad? Se usa la técnica más utilizada, la determinación de la alfa-1 antitripsina mediante radioinmunofluorescencia o inmunoensayo. Muy importante, el estudio de oro, en estos casos, si me sale positivo uno de ellos, mi estudio oro, mi estudio golden, sería la colonoscopía o la endoscopía, ¿verdad? Ah, estudo ouro, né, professor, que você está falando? Sí, el golden, el estudio de oro. Pensei que era do ouro. No, el golden, el estudio oro, que es el más importante, sería la gastroscopía o la colonoscopía con biopsia intestinal, ¿verdad? La biopsia intestinal es lo que me va a dar exactamente mi diagnóstico. ¿Hablan? Ah, é que eu perguntei como que era a gastroscopia, se é igual a endoscopia. Sí, gastroscopía para arriba. ¿Verdad? La colono. Estudios, se realiza una ecografía abdominal para ver si hay alguna lesión principalmente de hígado. Realmente el hígado es muy importante y el páncreas, donde yo puedo encontrar una hipertensión portal, por ejemplo en pacientes alcohólicos o una paciente con una esteatosis hepática no alcohólica. Puedo revisar el páncreas, puedo revisar el colédoco, si es que hay deficiencia en una tomografía computarizada, buscar principalmente si hay algún tipo de cáncer, hígado, páncreas. La resonancia magnética nuclear es un estudio mucho más delicado. Voy a hacer una colangiopancreatografía endoscópica y una colangiopancreatografía por resonancia magnética en caso de que yo desconfíe que mi absorción es por déficit, ¿verdad? de las producciones del páncreas y de las sales biliares. Estudios varicados gastrointestinales. ¿Para qué me sirve el estudio? Toma un medicamento y yo voy viendo los movimientos intestinales, si ellos tienen los movimientos peristálticos normales o muy acelerados. También podemos ver pacientes que tienen movimientos peristálticos muy acelerados y eso tampoco no favorece a la absorción de medicamentos, la absorción de los nutrientes. Y otro estudio que tenemos también ya está registrado es la cápsula endoscópica, ¿verdad? Que sería tragarse una cápsula que tiene una filmadora tanto de los lados, él traga y él va revisando todo el tracto gastrointestinal, ¿verdad? La última vez que yo he visto la presentación de esa cápsula gastrointestinal, él era más grande que así de grande, no sé cómo lo que podían tragar
Yo solo he visto tragando ese tipo de cápsulas así, de ese tamaño, esas mulas que llevan cocaína, y algo así de grande, enorme, para tragar ese. Ya, debe ser un problema. Para tragar debe ser un problema, para salir de ese otro. Bueno, el tratamiento, ¿a qué se debe? El tratamiento será generalmente específico para cada tipo de enfermedad. A su vez, suele ser necesario realizar un aporte adecuado de vitaminas y minerales de acuerdo a lo que le falta, pero tienen que ser de forma inyectadas. No adelanta yo ver que mi paciente tiene déficit de magnesio, sodio, calcio, lo que ustedes quieran, y intente yo introducir de nuevo por vía oral. No importa si yo aumento la dosis de mi medicamento, aumento nada, porque yo si no corrijo la causa, no voy a absorber esa sustancia que yo necesito. Bueno, ahora le voy a hablar del tratamiento de cada uno, ¿sí? Mentira, de mi madre. Ustedes son muy agresivos. Bueno, preguntas. Síndrome de mala absorção. Ô, doutor, só corrigindo uma coisa. Quando o doutor Jorge, o senhor estava falando, ele estava olhando, o doutor Jorge não especificou os tipos de diarreia, não. Ele deu um trabalho para falar sobre síndrome de flatulência, sobre o outro. Síndrome de flatulência. Flatulência é desregulação. Sim, é porque... alimentício e fisiologia. É, mas ele não falou especificamente sobre as diarreias, só para consertar aí. Não, tem que haver muita... E aí eu estava com dúvida em algumas coisas. Aí síndrome de... Lobster syndrome de retenção gástrica. Minha nossa, doutora. Eu sei que parece que eu tenho 80 anos, mas já não. Ele falou especificamente sobre a diarreia. Síndrome de estreñimiento, síndrome de reflujo gástrico. Reflujo gástrico ya le dije, no le dio Não, una é aula. região que ele falou. Retenção gástrica. Retenção gástrica. E síndrome de flatulência. Isso. Não entrou diretamente nos tipos de diarreia. Bueno, y las diarreas, por ejemplo, son muy importantes para nosotros los clínicos. La presentación de una diarrea es muy importante. La presentación informa, ¿verdad? Porque tenemos que conocer. Algo que le falta a ustedes. Ya le llamé la lista, ¿verdad? ¿Tienen tiempo todavía? Sim. Sí. Passo. Y vean como en el comienzo era, en el comienzo me esforzaba mucho y no podía poner ni imagen. Ahora sí, de a poquito me voy actualizando, ¿verdad? Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, muy importante en forma de presentación. Yo voy a buscar entre estos, ¿verdad? Factores de riesgo de insuficiencia cardíaca, todo el mundo sabe. Las 4 etapas de la insuficiencia cardíaca es muy importante que yo le puedo presentar un cuadro. Ustedes saben que no pueden. Não pode? Es que yo le voy a presentar un cuadro clínico. Le voy a presentar un cuadro clínico. Paciente de tantos años de edad con antecedentes de hipertensión arterial que presenta desde el día de ayer, presenta disnea, pequeño esfuerzo. Y ese cuadro clínico clasifica en qué etapa funcional y en qué etapa funcional y en qué etapa estructural está. No les puedo presentar todavía ese cuadro, eso sí puedo usarlo. Bueno, las etapas, ¿verdad? Según la AJA y la sociedad, el Colegio Americano de Cardiología, nosotros tenemos A, B, C y D. Muy importante que ustedes conozcan porque de esto es lo que va a salir generalmente todo lo que es
los síntomas del paciente. Entonces, el A es cuando no tiene ninguna lesión cardiológica o anomalía estructural del corazón, pero tiene un factor de riesgo que sí le va a llevar: hipertensión, valvulopatías, infartos anteriores, diabetes mellitus, alguna lesión que le va a llevar. Tipo 2 es cuando hay un agrandamiento del ventrículo izquierdo, generalmente por hipertensión es más frecuente, pero sin síntomas. Tipo B, lesiones estructurales, pero sin síntomas. Tipo C, síntomas actuales previos, ¿verdad? Y con lesiones cardíacas. Y tipo D, cardiopatía estructural muy avanzada y el paciente es dependiente del oxígeno. Puede ser que le pregunte, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? ¿Cómo yo llego al gasto cardíaco? Le puedo poner una fórmula y ustedes me van a poner, yo le puedo poner una fórmula: resistencia vascular, le puedo poner volumen minuto, volumen latido, le puedo poner frecuencia cardíaca, para que ustedes me digan cuáles son la fórmula, por ejemplo, del gasto cardíaco del paciente. Precarga, poscarga, muy importante. La contractibilidad, ¿verdad? El inotropismo, tienen que saber que el inotropismo depende mucho de lo que es la bomba de sodio y potasio, y depende mucho de lo que es ¿dónde está? Bueno, los mecanismos de compensación de primera línea para cualquier insuficiencia cardíaca: el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso simpático va a activar el inotropismo, ¿verdad?, a través de la trifosfato de adenosina, y va a aumentar la frecuencia cardíaca. El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que va a producir es bloqueo renal, retención de sodio, aumento de la bradicilina, y eso aumenta la fuerza de contractilidad del corazón. Cuadro clínico, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Sistémico pulmonar, no hay otro, facilito. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Quieres que le explique? ¿Me explico? Sí. Rapidito. Bueno, cuando nosotros tenemos una insuficiencia, para el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, nosotros usamos los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham son criterios mayores y menores, pero los criterios de Framingham están mezclados. Cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad?, yo tengo una incompetencia de la válvula, tanto la válvula pulmonar o la tricuspidia, ¿verdad?, donde tengo una estenosis, donde no pasa la cantidad de sangre necesaria, o tengo una insuficiencia que no ataja la cantidad de sangre necesaria para bombearse hacia arriba y él tiene un flujo retrógrado, se produce la insuficiencia cardíaca, la principal. Esa insuficiencia cardíaca me va a producir una respuesta retrógrada hacia abajo y hacia arriba. Entonces, el paciente tiene un reflujo hepatoyugular, que es característica del derecho, y tiene en el hígado tiene un aumento del tamaño, y el hígado va a ser pulsátil, por eso se le dice reflujo hepatoyugular. Tanto la región hepática va a estar aumentado de tamaño, y vos apretás y mantenés la mano en forma suave y ustedes van a sentir el pulso. El hígado no tiene pulso por sí solo, sino que es un pulso retrógrado, ¿verdad? También se va a presentar edema de miembros inferiores. Puede presentarse con la angiectasia, que es las pequeñas arañas vasculares, ¿verdad?
es sistémico, pero el paciente no cursa con disnea, porque esa cantidad de sangre que está pasando, él tiene buena circulación y al pasar al pulmón llega la sangre oxigenada y él es bien expulsado. La insuficiencia cardíaca izquierda, la más común, generalmente la causa más frecuente, que no se pueden olvidar, porque le puedo preguntar en el examen cuál es la causa de insuficiencia cardíaca más frecuente y cuál es su primer síntoma. Es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia es su primera etapa, es hipertrofia del ventrículo izquierdo, donde él aumenta el tamaño del corazón como para que yo pueda tener más fuerza, porque mi válvula aórtica, en la región de la aorta, mi presión puede estar 180, 90. Entonces, cuanto más alto es, ¿verdad? Cuando yo tengo una presión dentro de que supera los 90, él empuja esta válvula y se va, ¿verdad? Cuando la presión baja, en esta parte baja menos de 90, él cierra. Si mi presión está 110, 100 o 110, la presión va a cerrar más rápido y mi salida o mi carga telediastólica va a ser incapaz de mandar, expulsar toda esa sangre, y por eso se produce un mecanismo de compensación donde el músculo crece como para poder mandar toda esa cantidad de sangre. Pero llega un momento que toda esa cantidad de sangre no va a forzar mucho el corazón, y el corazón comienza a dilatarse, y una vez que se dilata entramos en la segunda etapa, que es la miocardiopatía dilatada, donde él aún sigue teniendo fuerza de contracción, pero disminuye ya la fuerza, va disminuyendo, se va gastando, se va dilatando eso. Y después llega ya una etapa donde él ya es totalmente disfuncional. Entonces, esa es la primera etapa. Siempre va a cursar con disnea. Disnea, hipertrofia del ventrículo izquierdo. El paciente va a tener ortopnea, se agacha, se levanta y va a tener mareos y va a tener descenso brusco de repente de la presión. Doutor, então do lado esquerdo tem dísnea, do lado direito não? No, Tá. la gente dice que habla de falta de aire izquierdo. Bueno, entonces el paciente lo que presenta son rales pulmonares por congestión pulmonar. Si el paciente se acuesta, el paciente de repente, todo paciente con insuficiencia cardíaca se acuesta, brota el decúbito, está y de repente se levanta ahogado, porque su corazón como bomba ya es insuficiente y el paciente comienza a congestionar el pulmón. Congestiona el pulmón y el intercambio de gas disminuye, entonces el paciente siente mucha falta de aire. Ese es uno, ¿verdad? La disnea paroxística nocturna, principalmente cuando el paciente se acuesta. La segunda es el edema agudo del pulmón. Son los síntomas que se presentan. Essa sigla primeira ali, professor, qual que fez? ¿Cuál? Essa primeira sigla. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, miocardiopatía dilatada, edema agudo del pulmón. Yo soy pésimo de el sigla, pero de tanto que vemos todos los días, después ya nos acostumbramos. Entonces, siempre, ¿verdad?, va a haber congestión pulmonar, ¿verdad? Intercambio de gases alterados, el paciente va a presentar cianosis, signos de hipoxia, ortopnea, no va a tolerar el decúbito, ¿verdad? Va a presentar tos con esputos espumosos en caso de edema agudo del pulmón, y disnea nocturna paroxística. El paciente no tolera el decúbito. El paciente duerme sentado o el paciente duerme con 4 o 5 almohadas. No tolera. Y si nosotros no le descargamos, no duerme. En cambio, cuando es el derecho, siempre va a haber edema, ascitis
y generalmente el edema son en zonas de declive. Y tenemos congestión hepática, ¿verdad? Signos relacionados con disfunción hepática. También, como tiene que pasar por el hígado está muy congestivo, nosotros vamos a tener anorexia, disfunción gastrointestinales y pérdida ponderal, porque nosotros ya no podemos absorber, está congestivo, no está pasando sangre necesaria a través del mesenterio para absorber esos nutrientes. Entonces el paciente comienza a tener pérdida de peso, caquexia, anemia. Ahí, ¿verdad? Lo que le dije, hepatomegalia, infiltración yugular, edema periférico, ascitis, revenosas colaterales, las famosas colangiectasias, arañas vasculares, dilatación venosa de miembros superiores, aumento de la presión venosa sistémica, reflujo hepatoyugular, esplenomegalia y manifestaciones gastrointestinales. Lado izquierdo, disnea, ortognia, tos seca diurna y productiva nocturna. Tercer ruido, orales, pulmonares, disnea paroxística nocturna, estertores crepitantes, respiración de chain stop, que es una respiración síncope, muy raras veces, pero puede haber síncope cuando hay ya fallo del corazón. ¿Saben lo que es síncope? Sim, mas essa respiração aí eu não entendi qual que é. Es una respiración anormal, doctora. Es famoso que respira y de repente para de respirar y después de repente parece que arrancó y otra vez vuelve a respirar. Es un síndrome de chain stop. E a síncope, doutor? A gente não sabe o Síncope que es é. el desmayo por... El síncope es por una falla del corazón como bomba durante microsegundos. El cerebro tiene un mecanismo de protección que es cuando él deja de recibir por los vasoreceptores, ¿verdad? Y los receptores cerebrales, él deja de recibir sangre, ¿verdad? Por microsegundos, él desmaya. El síncope es, por ejemplo, el paciente está así y entonces desmayó, pero se desmayó, se cayó y de repente se levantó, ¿verdad? Rapidísimo. El síncope. En el Brasil yo he visto un reportaje, inclusive he visto en el Paraguay, yo cuando estaba en el colegio creo que he visto yo una vez que hicieron, que le agarran al compañero, le ponen a través de una pared, le ponen acá y le agarran y le aprietan el pecho, ¡pum!, de una vez, y él desmaya. De repente cuando se desmayó y de repente se levanta, ¿verdad? Porque son microsegundos, es como resetearle a tu cerebro, ¿verdad? En ese mismo segundo te apretó, no se acuerda nada, de repente se levanta, pero es rápido, microsegundos, rápido. Ese era un juego muy común en los colegios. Pero imagínense, reseteando, le dé una fibrilación a ese, o una fibrilación, o que haga un paro cardíaco, y que no tenga una persona que sepa hacer una reanimación, ese paciente hace un muerte súbita. Y era muy frecuente, yo he visto que le agarraban por la espalda. La agarran, yo creo que se debe hacer también en la escuela, porque era un juego que se hacía mucho en la escuela. Yo no sé cómo va pasando de generación en generación, porque en mi época ya había eso, ¿verdad? Que le agarran en el pecho y le hacen la aprietan así, y ese es la famosa, es el mismo mecanismo que el shock restrictivo. El corazón no puede expandirse, entonces él se queda ahí, no puede más bombear esa sangre. Una bombeada de sangre, el paciente destroza. Insomnio, labilidad emocional. La labilidad emocional, ustedes van a ver, eso ya es más avanzado, ¿verdad? La labilidad emocional en el paciente, ¿verdad? El paciente con insuficiencia cardíaca muchas veces él se ve muy afectado en todo lo que es su función. El paciente con insuficiencia cardíaca grado 1 es el paciente que puede realizar, estamos hablando de clasificación funcional, los criterios de NIHA, es el paciente que puede realizar actividades normales pero presentan cansancios con grandes esfuerzos. El paciente NIHA grado 2, clasificación funcional 2, a pequeños esfuerzos ya se cansa, se va, juega con su hijo, se sube a una escalera, camina 100, 200 metros y ya se cansa. Clasificación 3 es el paciente que ya no puede irse solo al baño.
no puede agarrar y venir a peinarse, no puede mantener una conversación fluida, porque él te habla y tiene que respirar un ratito y después continúa. Y entonces, ese paciente, ¿verdad? Psicológicamente y también por neurotransmisores o que se presentan, el paciente presenta una labilidad emocional, o es muy irritativo o te comienza a contar cosas de su vida, cosas que le está pasando y ya comienza a llorar. ¿No? Comienza a llorar, él tiene cuadros depresivos, se encuentra tristes. Y depende del tamaño del corazón también dónde va a estar el latido de punta, ¿verdad? El latido de punta, ¿verdad? El latido de punta generalmente tiene que estar entre el quinto y sexto espacio intercostal. En pacientes flacas es bien visible, ¿verdad? El latido de punta. Pero en el paciente con insuficiencia cardíaca el corazón crece y generalmente se desplaza y él reposa sobre el diafragma, y entonces el latido de punta va a estar bien abajo en el diafragma. Acá están lo que yo le había hablado, ¿verdad? Es muy importante, los mecanismos de compensación. Mecanismo de Fran-Stanley, que es, ¿verdad? Cuanto más sangre se carga, más fuerza tiene el corazón. Sistema nervioso central, simpático. Aumenta la fuerza de contractilidad del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y produce vasoconstricción periférica. Entonces, toda la sangre que necesita ese corazón, él estira de otros órganos para intentar compensar. Sistema de renina, angiotensina, aldosterona, hace un bloqueo renal y va a aumentar el líquido o el retorno venoso para que tenga buena. Después tenemos los péptidos natriuréticos, que son marcadores específicos que yo le había hablado para saber de la insuficiencia cardíaca. Las endotelinas, mediadores inflamatorios y la hipertrofia y remodelación cardíaca. Los más importantes son mecanismos renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático. Eso es lo que van a estudiar, ¿sí? Eso ya le había hablado ya, ¿verdad? Los criterios de Framingham, criterios mayores y menores. Clasificación de NIHA, que ya le había hablado, es la disnea que presenta. Y la clasificación del NIHA y del AHA. Y el tratamiento no le voy a pedir. Eso terminó ya en insuficiencia cardíaca. No hay que complicarse tanto. Shock. ¿Sí ese dibujo? ¿Quién estudia haciendo dibujo, escribiendo eso sobre un papel? Yo nunca pude usar mi resumen. Escribía, después ponía acá, después no entendía qué era. Los shocks circulatorios, ¿verdad? Vamos a hablar principalmente shock circulatorio, cardiogénico, hipovolémico. No quiero que conozcan, lean un poquitito el obstructivo y el distributivo, pero no son muy frecuentes. Acho que eles não veio. Shock hipovolémico, ¿no? ¿Cuáles son las causas que producen? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que producen? ¿Cuáles son los síntomas que producen? El tratamiento no le voy a pedir. Não vai pedir tratamento? No.
hipovolémico y cardiogénico, nada más. De eso voy a quitar el examen. Causa frecuente, o que produz. Causas, ¿qué? Tienen que saber qué es. Que é ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son los factores causantes? ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Y los factores de gravedad. Los mismos para los dos. ¿Para qué? Los dos, tanto el hipovolémico como el cardiogénico. El distributivo se da por sueño anafiláctico, se da por shock anafiláctico, séptico, que son más complicados, tienen mucho más mecanismos. Con que ustedes sepan, el shock cardiogénico es el hipovolémico, ¿verdad? Pero acuérdense de una cosa, ustedes se acuerdan cuando yo les hablé a ustedes del cuadro clínico, ¿verdad? Él se divide en dos, la presentación clínica, el pre y el post, ¿verdad? Él tiene el pre. Cuando yo tengo clínicamente, yo ya sé cuando él va a hacer un shock. Yo no necesito laboratorio, no necesito nada. Yo ya sé que mi paciente, solo por signos vitales, él va a chocar. Entonces ellos tienen ese mecanismo. ¿Y cómo yo sé, doctora? Porque va a estar activado mi sistema renina, angiotensina, aldosterona y va a estar activado mi sistema simpático. Y ellos me van a dar ya me van a dar el diagnóstico. Solamente eso. Y el último, esas dos clases nomás. Son dos clases. Malabsorción intestinal, insuficiencia cardíaca y shock. Fisiopatología, el trastorno de la función. ¿Cuál es el otro? Síndrome cardiopulmonar. No le voy a preguntar nada. Vai ser síndrome de absorção intestinal também. Sí. Esse que é a aula de Então, o choque focal, o cardiogênico não é insuficiência cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Tudo mesmo, a esquerda, a direita, a diferença. La clasificación funcional y estructural solo. Y más la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, shock y mala absorción. Esos tres. insuficiência cardíaca normal, absorção e choque. 3 músculos. Aí a aula de hoje, e qual mais? Choque e insuficiência cardíaca. Não tem outra questão. Esse El otro fue trastornos, síndromes cardiopulmonares. E aquele tipo de fluxo, essas coisas, vai ter não? Da aula passada, sabe? Não, a da aula passada não, vai ser só a de hoje, o choque e Trastornos de la función gastrointestinal, ¿cierto? No me di cuenta. vai essa também? No hay caso de no entrar esto. Ah, obrigada. Não. Ótimo. Adorei demais. Pero no le voy a preguntar cosas muy específicas. Dentro de esto, si le pregunto, le voy a preguntar hernia hiato del hiato y enfermedad de Erge. Enfermidade o quê? Que é? Hernia hiatal, Erge, enfermedad de reflujo gastroesofágico, y tienen que conocer dentro de esto anorexia, náuseas, arcadas, vómitos, disfagias. Solo. Só? Fala de novo. Solo. Não tem nenhum carregamento. Desfalo. O que é então? Mira, yo le estoy facilitando a ustedes porque yo generalmente les doy de tal página a tal página a los de quinto año. Anorexia, vômito, já acabou? O professor já falou que eu tenho outra aula aqui.
Ustedes son los privilegiados conmigo, ¿eh? Graças a Deus, Deus é bom. Le vamos a mostrar una clase de... Tá. Le vamos a mostrar unas clases nomás de clínica médica que le va a esperar a usted el año que viene, dentro de un año. Mira. Ese cardiopatía clínica, infarto o miocardio. 150 diapositivas de clase. Eu estou muito com a gente com vocês. Hernia hiato, Anorexia, disfagia, que son los síntomas que se presentan en todo ellos, ¿verdad? Que son comunes. Y disfagia. Vai ter uns casos clínicos? No, con usted no puede ser caso clínico todavía. Usted caso clínico es solo para complicarle la vida a los de quinto año. Ele tem que passar a amizade pra ela ia pro alterado pra mim. O choque. Eu não fiz físico aqui. Aí eu tô estudando. Mas eu não gosto de choque, né? Pero fisiopatología 1 ni ustedes dieron, ¿verdad? Esse é um. Y bueno, lo que pasa es que en fisiopatología 1, el electrocardiograma, doctora, tendría que ser una clase totalmente aparte. Mas já como- teve não. É só os que eu queria. Se eu trouxesse um eletro de sabe esses bloqueios assim, se você achar. É tão fácil, doutora, isso. Eu não tô conseguindo, só aprendi, assim. Só pra ele liberar nós, hein? Eu tô treinando assim, mas não rola não. A gente tá Eu almoçando. achei muito difícil. ¿Alguna pregunta? Não, doutor. ¿Alguna duda? Ya no sé si pasé ahora. Porque no- Doutor, você podia ter deixado aqueles outros temas, só os 3 temas pra nós, né? Eu sempre tenho uma vez pra... No, pero es importante esto, tiene que estudiar. Doutor, mas quantos questões da sua? Porque são 15 na... Doctora, yo no sé cómo va a ser, porque el doctor dice una cosa, ¿verdad? Se fue y hizo un comentario ahí, dijo una cosa, ¿verdad? Y ahí ya se quedó así con, que no, porque él me da 2 clases semanales. Era o senhor dava as classes? Eu tinha que dar mais, pero o problema é que eu não tenho tempo. Eu tenho que preparar, si yo tuviera las clases ya preparadas, es mejor. Pero el problema es que yo preparo todas mis clases. Você vai ver que todas as aulas que eu tenho, estoy de fecha, así que yo estoy preparando recién, no es que tengo, ya tenía esa aula. Tengo que, hoje, daqui a pouco, por exemplo, eu me vou e tenho que ir a preparar outra aula. Tenho que O senhor da clínica médica, né? O pessoal tá falando bem do senhor da clínica médica. clínica médica.